Alumnos y alumnas en cuarentena. Bueno, el tema que vamos a tratar en este video es el desarrollo de la llamada Primera Guerra Mundial. En aquel entonces se le llamó la Gran Guerra por el simple hecho de que no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Entonces no tenía sentido ponerle primera. Ahora, bueno, ¿por qué se llamó Guerra Mundial? Tanto la primera como la segunda. Bueno, esa denominación se usa para referirse a estos dos conflictos bélicos de gran escala que hubo en el siglo XX, que se caracterizaron por tener en ambos bandos que luchaban países potencia o de los denominados países centrales industriales y países menores. En ambos bandos había más de uno. Por lo tanto, la guerra iba a tener gran magnitud porque se peleaban potencias. Bueno, bien. El tema de la causa de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con un conflicto económico comercial que se había desarrollado a fines del siglo XIX entre las grandes potencias por el dominio de los mercados y el comercio mundial. Los países centrales, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos también, aunque va a aparecer después, habían tenido un gran desarrollo industrial, habían crecido tanto que se habían expandido por todo el mundo. Sobre todo Gran Bretaña y Francia, que eran los países que tenían más colonias y más control. Pero Alemania no tenía colonias, entonces no tenía dónde colocar su producción. Bueno, eso generó un conflicto con los otros, con el resto de las potencias, y ese conflicto derivó en la organización de alianzas defensivas. O sea, se aliaron los países por si alguna vez iba a haber un conflicto por este problema comercial de mercados que había. Entonces formaron dos alianzas, como ven acá, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entonces lo que faltaba nada más era que se dé un hecho, un disparador, la gota que rebalsó el vaso, para que se declaren las guerras y se activen las alianzas. Y bueno, el hecho ese que nosotros vamos a llamar factor desencadenante es el asesinato del heredero del trono austrohúngaro. Ven, acá tenemos un retrato de él y acá tenemos una pintura sobre el momento en que es asesinado. Fue asesinado por un estudiante serbio, por un nacionalista fanático, y el gobierno del Imperio Austrohúngaro lo que hace es declararle la guerra a Serbia. ¿Qué pasaba? Serbia era aliado de Rusia, entonces Rusia salió a defenderlo y le declaró la guerra al imperio. Al suceder esto, ya tenemos, fíjense, dos miembros de las alianzas. Alemania le declara la guerra a Rusia. Y ahí en ese entonces aparece Gran Bretaña y Francia que le declaran la guerra a Alemania. Entonces ahí se da inicio al conflicto bélico de gran escala. La famosa Primera Guerra Mundial. Bueno, a diferencia de otros conflictos anteriores que se habían dado otras guerras en el siglo XIX, generalmente las estrategias de guerra eran el encuentro de los dos ejércitos en una zona de llanura, digamos, usaban toda su artillería armada de pólvora y después finalmente se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Pero ¿qué pasó? Ya a principios de 1900 ya se habían desarrollado armas automáticas, fusiles. Entonces el enfrentamiento cuerpo a cuerpo ya no se iba a dar, porque las armas eran de largo alcance. Entonces, antes de que llegaran a estar o sea, a una distancia de 50 metros, se disparaban y, digamos, morían todos los soldados. Entonces no tenía sentido pensar en el cuerpo a cuerpo. Entonces las estrategias de guerra fueron la construcción de trincheras, ¿no? ¿Qué eran las trincheras? Las trincheras eran unos pozos, ¿no? Como
vamos a ver en la primera imagen de vuelta, en los cuales el ejército tomaba un territorio, construía el pozo y desde ahí armaba la defensa ante el enemigo, ¿no? Vamos a ver si tenemos algunas fotos más. Ven, acá tenemos una foto de una trinchera, ¿no? Los soldados, ¿no? Protegiéndose de la balacera del enemigo. Acá tenemos otra más, un soldado con la Cruz Roja, brazalete, atendiendo a un supuesto herido. Bien. Y el conflicto, la guerra, generalmente se dio en este territorio, ¿eh? En el límite entre Alemania y Francia fue la zona donde se dieron la mayor parte de las batallas, ¿no? Acá en la zona de Austria-Hungría también fue, pero lo más significativo fue en la frontera entre Francia y Alemania. Bueno, bien. ¿Qué pasaba? A medida que se fue desarrollando el conflicto, fueron avanzando en las trincheras. Algunas trincheras quedaron aisladas. ¿Por qué? Porque quedaron rodeadas de trincheras del enemigo. Entonces no podían salir, porque si salían, digamos, iban a ser disparados por el enemigo. Entonces, en muchos casos, gran parte de las muertes que se dieron en la Primera Guerra Mundial fueron por soldados heridos que morían ahí en la trinchera. Y en algunos casos ni siquiera podían sacar los cadáveres, se pudrían ahí y eso generaba un factor de enfermedades. Encima había muchas ratas y pestes que enfermaban al resto de los soldados y morían. En aquel entonces no había un sistema de comunicación muy ágil como para comunicarse con la trinchera del bando aliado. Después en la Segunda Guerra Mundial sí, todo esto va a cambiar. Pero en aquel entonces, en la Primera Guerra Mundial, no lo había. Entonces podían morir de hambre o de enfermedades o de pestes transmitidas por las ratas adentro de la trinchera. Bien. Entonces, bueno, volviendo al mapa, el desarrollo de la guerra que se dio en este territorio no determinó un claro ganador, porque no hubo un avance de un país por sobre otro hasta hacerlo rendir, como es en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo como una especie de empate técnico entre las dos alianzas. Bueno, ¿qué pasó? En 1917, Rusia se retira del conflicto. ¿Por qué? Porque en su país se había dado una revolución socialista. Había derrocado a los zares y ni bien se hizo el derrocamiento, decidieron la retirada de la guerra porque eso le había generado mucha pobreza interna a Rusia. Y a la vez ingresó a Estados Unidos en el bando de la Triple Entente. Esto porque era un conflicto que se había dado entre los alemanes habían destruido un barco inglés con muchos ciudadanos norteamericanos. Entonces eso generó un conflicto diplomático que llevó al ingreso de Estados Unidos a la guerra. En realidad el principal objetivo de Estados Unidos era entrar a la guerra. ¿Por qué? Porque en ese conflicto se estaba definiendo quién iba a ser el líder del mundo. Digamos, el que ganaba iba a ser el país más importante del mundo. Entonces, si ganaba la Entente, digamos, sin el ingreso de Estados Unidos, iban a ser Gran Bretaña y Francia. Entonces, o Alemania si ganaba en el caso de la alianza. Entonces, bueno, Estados Unidos ingresó en 1917, casi en el último año de la guerra, como si fueran reemplazo de Rusia, y terminó mandando miles y miles de soldados, no sé exactamente el número, pero entre 500.000 y 1.000.000. Y finalmente se definió el conflicto a favor de la Entente.
Primero se rindió Turquía, que era un aliado de la Triple Alianza. Después el Imperio Austrohúngaro. Alemania ya se había retirado antes. Y finalmente Alemania fue quien firmó, digamos, la rendición, aunque militarmente no estaba derrotada, pero ya no tenía sentido seguir en el conflicto. Y bien, finalmente, el gran ganador fue la Triple Entente. Aunque el que salió mejor parado fue Estados Unidos, porque la guerra se desarrolló en Europa. Estados Unidos no sufrió en su territorio, digamos, bajas, destrucción. Bueno, y la gran castigada fue después en el Tratado de Paz, se hizo el famoso Tratado de Versalles en 1919, donde digamos, el Imperio Austrohúngaro se disolvió y en el Tratado de Paz se decidió como Alemania la gran responsable del conflicto y la que recibió el mayor castigo por haber intervenido como se le echó la culpa prácticamente de iniciar la Primera Guerra. Bueno, este es más o menos un resumen muy pequeño de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, cualquier duda pueden consultar, ya lo saben. Así que bueno, nos vemos la próxima.